Como lo habíamos dicho, a Sergio Pujol, escritor, historiador también, bueno, para seguir ampliando y sumando voces a nuestro programa. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Elías y el resto del equipo de La Unión te saluda. ¿Qué tal, Elías y el resto del equipo? ¿Cómo están? Hola, Por ahí. ¿cómo va? ¿Todo bien? Vos, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te pegó la noticia también? Imagino que fuertemente. Me sorprendió, sí, me sorprendió porque si bien sabíamos ya de lo delicado de su estado de salud, bueno, no, evidentemente por lo que supimos más tarde fue un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio, porque encontraron su cuerpo cerca de la pileta cubierta de su casa. Él hacía ya varios años, desde 2018, 19, que no se presentaba en vivo. Mejor dicho, se presentaba una suerte de holograma con la banda, así claro. Estuvieron acá en La Plata no hace mucho tiempo atrás. Es una muerte anunciada, es una muerte que indudablemente nos conmueve en un plano social, viendo las repercusiones y lo que va a suceder en los próximos días. Me atrevería incluso a compararla con la de Maradona, sí, con una diferencia importante, me parece, sobre la que podemos ver un poco más adelante, y es que Maradona fue una figura global, internacional, porque el fútbol así lo es, y en cambio Indio Solari y Los Redondos son un fenómeno absolutamente nacional y popular, aunque parezca una paradoja. Digo que parece una paradoja porque en los años 60 y 70 los intelectuales nacionalistas y buena parte de la izquierda tildaba al rock de ser poco menos que mascarón de proa del imperialismo cultural, ¿no? En contraste con el tango y el folclore. Y sin embargo hoy encontrar una banda más argentina que Los Redondos es difícil realmente, ¿no? No cruzaron fronteras, no se apresuraron a subirse a aviones para llevar sus músicas a países de la región, como sí lo hicieron, y esto no es ninguna crítica, por supuesto, sí lo hicieron Gustavo Santaolalla, lo hizo Soda Stereo, lo hizo Charly García, Fito Páez también, desde luego, SAS de Miguel Mateo y algunos grupos más. Los Redondos fue una especie de secreto argentino bien guardado frente al mundo, ¿no? Sí, eso es raro. Y por otro, sí, una cosa bastante curiosa, creo que es estoy seguro que fue una decisión de ellos, como todo lo que hicieron, porque si algo distingue la trayectoria de Indio Solari de buena parte del resto de los músicos de su generación, es la total soberanía que tenía sobre la obra y sobre el camino que quería transitar con Los Redondos, ¿no? En ese sentido, claro, me parece que como fenómeno sociocultural es único en la historia de la música argentina, porque en general las bandas y los solistas de rock ansían firmar contrato con los grandes sellos, que es lo que les permite llegar a un público grande. Pasó con Virus, para citar un ejemplo bien contemporáneo de Los Redondos, cuando en 1981 firman contrato con la CBS. Pasó con Charly García, por supuesto, unos años antes con Microfón y después ya con sellos más grandes. Bueno, y ha sucedido así con todos. Indio Solari logró el milagro, diría yo, la hazaña, una hazaña contracultural, de convertirse en un artista masivo por fuera de los canales habituales de la industria cultural. ¿Y crees, Sergio, que esto último que decís es como el detalle que hace que Los Redondos sea, digamos, tenga la popularidad y la masividad también, digo, es algo distintivo, y que se convierte también, porque a mí me parece y que al resto de mi generación, de los que tenemos entre 30 y 40, que se nos fue un gran referente de que nos formó, ¿no? Y ahí hay una bandera también en eso que decías, me parece. Hay una bandera y hay una elección de autogestión que fue retomada, que fue aprendida por toda una generación en los 90 y en los 2000, que nos permitió seguir escuchando música, haciendo música a los hacedores, a los gestores de la música, después de la terrible crisis 2001, que permitió el surgimiento de un montón de sellos independientes que no existían cuando se formaron Los Redondos, ¿no? Los sellos independientes en el 79-80 eran el sello Trova, que no editaba rock, era un sello excelente, pero que se orientaba a otros géneros musicales, y algún que otro sello que además, bueno, se enfrentaban al cuello de botella de la distribución,
o de la falta de distribución, ¿no? Entonces ellos supieron, tomando un poco el legado de Mía, de los Vitale, hay que decirlo, por eso la presencia de Lito Vitale, así como hay un quinto Beatle en George Martin, me parece que un poco ese fue el rol de Lito Vitale, guardando las distancias en los primeros discos de Los Redondos, que conectó esa experiencia alternativa que se gestó en tiempos de dictadura militar con el estilo tan particular de Los Redondos, ¿verdad? Sí. Pero insisto, ese salto hacia otro público, porque nace como una banda que escuchábamos jóvenes universitarios. Yo he ido varias veces al Lozano, me cruzaba con Indio Solari en los pasillos de Radio Universidad cuando él era columnista en un programa de Sergio Martínez, que iba justo antes que el programa nuestro. Claro, y en un momento determinado, bueno, en 1985 graban su primer disco, y ahí comienza un recorrido hacia una masividad impensable, y también un cierto clivaje de audiencia. Muchos seguimos escuchando a Los Redondos, pero en rigor los verdaderos artífices de la misa ricotera no somos nosotros, los estudiantes universitarios de los 70-80. Claro. Es el público joven del conurbano bonaerense. Sí, claro. Ese es el público que hoy se moviliza, ¿verdad? Ese es el público que hacía cualquier sacrificio para ir a Olavarría, donde fuera, a escuchar a Los Redondos, hacían autostop, se juntaban todos, iban un tramo en tren y otro tramo en micro, compartían autos los que tenían auto. Es decir, un fenómeno que trasciende el alcance etario de target social, quiero decir, de clase que tenía el rock en la ciudad de La Plata. Totalmente. Sí, sobre todo los inicios, Sergio Rodrigo, los inicios de Los Redondos en ese clivaje, ¿no? Intelectual, si se quiere, o más universitario, que era como esas primeras misas o esos primeros encuentros de libertad, si se quiere, que uno haber leído, escuchado y demás, que después pasa a ser un fenómeno barrial, ¿no? Pasa a ser un fenómeno barrial y sienta las bases de un rock barrial chabón que va a tener mucha presencia, que va a ser muy importante, como diría yo, casi un espacio de resistencia en pleno menemismo. Claro. ¿No? Me parece que es inseparable la prédica ricotera y lo que gestó la prédica ricotera de lo que era aquella Argentina, tan alejada de las utopías de la época en la que se formaron Los Redondos, esa Argentina cínica, desangelada, que lamentablemente con algunas interrupciones ha seguido hasta la actualidad. Es decir, un poco la banda sonora de una sociedad rota. Claro. Los Redondos, sí, ¿no? Contracultural, ¿no? De alguna manera. Contracultural, alternativa contracultural, y ahí se conjuga un poco, por un lado, la desesperación, además con cierta lucecita de esperanza, porque si uno escucha con atención las letras de Los Redondos, siempre hay un resquicio para la esperanza, ¿no? Siempre hay una llama, digamos, que no se apaga por el hecho mismo de cantar, por el hecho mismo de componer y seguir cantando y seguir hacia adelante. Por supuesto. Otra cosa que se me ocurre, Sergio, es que pareciera que el Indio siempre fue un tipo grande, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Eso desde siempre, no sé, siempre fue nunca un tipo grande. Sí, a veces nosotros, sí, el look nunca cambió, ¿no? Yo diría sin edad más que grande, porque muy bueno. Pensemos que el Indio tiene 10 años más que yo, y la verdad es que aún enfermo en estos últimos tiempos, uno ve las fotos y parece un tipo de 50 y pico, no parece un hombre de 77 años. Es muy interesante eso, ¿no? Pero es interesante porque yo creo que una de las claves del éxito de Los Redondos y de la llegada de Los Redondos a un público tan masivo tiene que ver con la voz del Indio y cómo esa voz se encarnó en ese cuerpo, en ese performer tan particular, ¿no? Por eso la potencia de las actuaciones en vivo. Uno podía escuchar a veces con más o menos interés sus discos, pero la verdad que cuando lo ibas a ver en vivo te sacudía la estantería completamente. Era imposible, ¿no? Que no te sucediera. Exactamente, era imposible que te sucediera. En otra escala pienso en las presentaciones en vivo de los Stones, por ejemplo, ¿no? Donde efectivamente hay un artista hay un cantante que no toca ningún instrumento, que participa en la composición de algunas canciones, pero que se mueve de algún modo y canta de una manera que es intransferible. Fíjate que hay muchas intentos de versiones de Los Redondos,
Y la verdad que todas son un poquito insatisfactorias. Las canciones de Los Redondos hay que escucharlas por Los Redondos. Es decir, ellos no legan un repertorio para que otros lo retomen y lo interpreten, como puede pasar con Charlie, con Fito y otros grandes intérpretes. Me parece que hay una cosa pulsional, muy física en la interpretación de los temas, que era inseparable de ese repertorio. Las canciones no eran lo que componían y lo que escribían, sino era también la actuación de esas canciones por ellos mismos, de ¿no? lo que generaban, ¿no? Con Sky también. Y lo que, claro, y lo que generaba el público, ¿no? Y este fenómeno del pogo, que es tan curioso, que es una especie de danza colectiva tribal, donde el que participa del pogo se deja llevar, se sale un poco de sí, ¿no? La famosa frase, hacete de abajo, Mick Jagger. Hacete de abajo. Hacete de abajo. Claro. Sí, yo tengo el recuerdo, la última vez que fui a un recital, Tandil, creo que fue 2016, ¿no? Ya siendo un tipo más grande, por supuesto. Y que es maravilloso, me acuerdo de la entrada, que era maravilloso saber que no había policía, digamos, ¿no? Esa masividad de gente era... Después de la muerte de Bulacio, claro, sí, se modificó eso fue mérito un poco de Los Redondos también. Y eso es maravilloso, Sergio, digamos, porque de alguna manera es el cuidado del otro, digamos, es el saber por qué estás ahí, ¿no? Hay un cuidado, hay un código que el que se pasaba era un gil, digamos, o sea, no da para pasarse. Pero eso lo sabemos, eso ahora lo aprendimos, a sangre y fuego lo aprendimos, sabemos que en las movilizaciones, cuando hay policía se pudre todo, si no hay policía no pasa nada, son pacíficas en líneas generales, digo, ¿no? Y eso pasaba en los recitales, que además eran recitales muy particulares, ¿no? Eran recitales que estaban prácticamente fuera de escala ya, ¿no? Primero eran teatros pequeños, después eran estadios, y bueno, llegó un momento en que había que buscar espacios al aire libre, que había que alejarse del centro metropolitano para que los fieles de la misa ricotera se trasladaran allá, ¿no? Eso también me parece que le dio mucha fuerza no sé si llamarlo movimiento, pero por lo menos una especie de corriente de empatía con Indio Solari, que, como decíamos al principio de la nota, ha interpelado a más de una generación, ¿no? De todas maneras, yo creo que el núcleo de seguidores está conformado por aquellos que fueron adolescentes jóvenes a mediados de los 90. Creo que ese sería, digamos, el grupo más fiel. De cualquier manera, uno no deja de sorprenderse. Hoy me entero de la noticia estando en el buffet del campo de deporte de la universidad, mientras mi hija Rita hacía educación física, y yo estaba tomando un café y al lado mío había chicos de la edad de Rita, 14, 15 años a lo sumo, ¿no? Estudiantes secundarios. Y estaban todos muy conmovidos con la noticia, yo me enteré a través de ellos, ¿no? Y estaban conmovidos y empezaron a contar, a hablar de temas, que sus padres habían ido a recitales, que los habían visto en vivo, sus padres, sus tíos, en fin. Una cosa familiar increíble. Tienen 14, 15, yo tengo 67, o sea que entre esas dos edades, digamos, hay 3 generaciones prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, es un fenómeno transversal en más de un sentido, por supuesto. el Indio y Los Redondos. Sergio, ¿con qué etapa te quedas del Indio? Bueno, a mí te diría canciones, ¿no? Juguetes Perdidos, esa etapa de Luzbelito, Vencedores Vencidos, Un Ángel para tu Soledad, bueno, Jijiji, por supuesto, esas son canciones, te diría, del 86 a principios de los 90. Me parece que ese es el momento quizás de mayor inspiración, pero en los discos de su etapa solista, con los fundamentalistas del aire acondicionado y las cosas que grabó últimamente, me parece que había un talento que nunca se desvaneció, ¿no? Y una cosa que me impresiona mucho es cómo él, por lo menos es la interpretación que hago yo, por ahí es un disparate, pero da la impresión de que él se empezó a despedir hace bastante tiempo, ¿no? Hay una canción, Encuentro con un ángel amateur, creo que se llama, que está que está en un disco en vivo, donde él dice que ya no puede cumplir con hazañas, ¿no? Con esas hazañas que prometió y que solo puede marchar cantando, ¿no? Y yo me acuerdo cuando David Bowie grabó Black Star, su último disco, que fue un disco donde él también se despidió, ¿no? Él de alguna manera en las canciones de ese disco habló de su propia extinción. Y me parece realmente
muy valeroso, admirable en algún punto, cómo enfrentó su enfermedad el indio y cómo se fue, ¿no? Sí. En una de las entrevistas que le hicieron, de las últimas entrevistas, habla del miedo a la muerte y de la curiosidad también, ¿no? Por la muerte y por la enfermedad. Y esa curiosidad, bueno, creo que ha sido el motor de buena parte de su obra, ¿no? Sí, por supuesto. Sergio, te agradecemos mucho este rato y bueno, y la posibilidad de seguir hablando del indio y ahondando también en su trayectoria. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, Sergio. Un abrazo para ustedes, gracias. Sergio Pujol hablaba con nosotros, es historiador, escritor, investigador, ha hecho un montón de, ha escrito, mejor dicho, un montón de libros, así que la verdad que estuvo muy interesante la nota como para poder también sumarle rigor histórico, profundidad y además es un gran conocedor de, y cercanía de la música. Sí. ¿No? Lo conocía de los pasillos de la radio. Qué loco, qué loco eso. Qué linda posibilidad que tuvieron algunos y que eso uno siempre se lo va a llevar, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, vamos a ir escuchando a los